Hola amigos, les habla Alberto Quiroz Bonet, abogado penalista, y en esta ocasión quiero hablarles de la revisión de medida cautelar establecida en el artículo 240 del Código Procesal Penal. Pero antes de ello quiero hacer algunas aclaraciones. Básicamente debemos entender cuál es la razón de ser de una medida cautelar y no es simplemente más que mantener el arraigo al proceso de la persona que ha sido señalada como posible persona responsable del hecho criminal. Por lo tanto, cuando se impone una medida cautelar de carácter personal, lo que se tiene como finalidad es asegurar que la persona asista a todas las actividades procesales que se tengan en consideración, incluyendo el juicio oral, pues allí se definirá la situación jurídica de la misma. Básicamente, esta medida cautelar que se impone atiende a dos aspectos principales. El primero de ellos es a los requisitos para imponerla, que están debidamente establecidos en el artículo 222 del Código Procesal Penal. Seguidamente de ello, se hace una revisión en cuanto a los riesgos procesales que se establecen en el artículo 227. Entre ellos, por ejemplo, el riesgo de fuga, el de atentar contra los testigos o las pruebas o la propia víctima, cuando la persona, por ejemplo, esté vinculada a organizaciones criminales o por la naturaleza del delito, la cantidad de delitos imputados y demás, o por mantener condenas vigentes en un momento determinado, o en cuanto a lo que se refiere a poder atentar contra la víctima o sus familiares. Estos cuatro riesgos procesales son los que conllevan a que, debidamente sustentados, el juez de garantías imponga una medida cautelar de la cartilla que se encuentra debidamente establecida en el artículo 224 del Código Procesal Penal y que evidentemente pues conlleva desde medidas menos gravosas como el reporte periódico ante la autoridad competente hasta la más grave de ellas, que es la detención provisional. En el caso del artículo 240 se establece la revisión de la medida cautelar específicamente de la detención provisional, y esta tiene que ser solicitada a través de el propio abogado de la defensa técnica, quien deberá sustentar cuáles son esas condiciones o cuáles son esos aspectos que han sido modificados en el trazo de la investigación y que permiten al juez de garantías asegurar de que formalmente la persona ahora mantiene un arraigo formal al proceso y que evidentemente modifica las condiciones por las cuales fue impuesta la detención provisional previamente. Dicho esto, con una sustentación específica en donde el abogado de la defensa establezca formalmente esas condiciones, el juez de garantías podrá apreciar precisamente esa posibilidad de modificar la medida e imponer formalmente una medida menos gravosa. Debemos de estar claros de que nos referimos específicamente a elementos, digamos así, de convicción, que si bien es cierto, se contempla dentro de la carpetilla, lo que hacen es que modifican esa condición o esa situación de riesgo procesal que en su momento sirvió al juez para imponer la medida de detención provisional y que ahora, al ser modificada, conllevan a que la persona pueda ser beneficiada con una medida menos gravosa en su momento. Por lo tanto, al final lo que se busca siempre es garantizar ese apego al proceso y se deberá entonces tener en cuenta formalmente de que la medida de detención provisional y cualquier otra medida cautelar que se imponga no puede convertirse en una pena anticipada, pues recordemos que la persona que ha sido afectada por una medida cautelar lo es para garantizar el proceso. Sin embargo, la persona resolverá su situación de culpabilidad o inocencia es cuando se realice el juicio. Y no podemos confundir formalmente de que por la imposición de una medida cautelar ya la persona sea declarada como responsable del hecho criminoso. Estamos en un periodo de investigación y por tanto no es hasta cuando se celebre el juicio oral cuando se podrá decir si la persona es culpable o inocente. Recordemos eso, la presunción de inocencia se mantiene y a quien le corresponde probar la culpabilidad de la persona es a quien acusa, es decir, al Ministerio Público, salvo la excepción de aquellos delitos como el enriquecimiento ilícito o el blanqueo de capitales, donde le corresponderá a la persona determinar la procedencia de sus bienes. De lo contrario, recordemos nuevamente, la presunción de inocencia se tiene que respetar y por lo tanto no podemos llevar la detención provisional ni ninguna otra medida cautelar como una advertencia de la culpabilidad previo al juicio oral, porque es en el juicio oral donde se deberá de decidir en relación a la situación jurídica de la persona. Saludos amigos y nos vemos en una próxima ocasión.